Hola Sunflowers, en esta ocasión les voy a hablar sobre mi proceso o una sugerencia de proceso que ustedes pueden seguir para el diseño de personajes, porque en esta ocasión lo que van a ver en el Speedpaint es la ficha de Verónica, que es un personaje secundario dentro de mi cómic. Y en parte creo que es un poquito más complejo como crear un personaje secundario interesante, porque cuando uno piensa la historia ya tiene como la idea de qué clase de personaje quiere que sea su protagonista, ya si es aventurero, si es creador, si va a tener traumas como de niño herido, cómo va a ser su metamorfosis, cómo va a ser su proceso de crecimiento, el camino del héroe básicamente. Pero cuando tenemos un personaje secundario, tenemos que hacer que vaya como de la mano de nuestro protagonista. En el caso de Verónica, ella es un personaje de apoyo al coprotagonista, porque es bueno, no quiero dar tanto spoiler de la historia, pero ella es la mejor amiga de uno de los personajes principales. Entonces, cuando la desarrollé y yo la pensé, tuve que pensar como de qué clase de personaje se llevaría bien con mi protagonista. Y cuando uno está diseñando un personaje tiene que también pensar como en el entorno en que la vas a poner, el contexto y que todo funcione. Porque siento yo que Verónica es como un personaje un poquito más difícil de meter dentro de un contexto más realista, porque en mi caso el cómic va a ser como escolar y metido en un ámbito como más común, donde hay gente más común, y Verónica tiene una prótesis. Entonces el cómo justificar y cómo entablar como que todo tenga sus qué y para qué, y luego que tenga coherencia su personalidad. Pero ya nos estamos adelantando un poco. Primero, uno tiene que pensar en qué clase de personalidad va a tener mi personaje. Para cuando tú vayas a pensar como qué tipo de personalidad, te recomiendo yo que cheques el test de las 16 personalidades. Sé que estuvo como muy de moda utilizar los términos como también como burla. Ay, eso es tan ENTP y ay, eso es tan INTJ. Y al principio también yo estaba como confundida como de qué están hablando. Pero cuando me puse como a investigar un poco más sobre los tipos de personalidad, de hecho estuve en un curso de cómic de Grejana, que se los recomiendo mucho si realmente les interesa todo esto del mundo del cómic, porque venía como un paquete donde venían como consejos de diseño de personaje y venía el proceso de cómo hacer un cómic desde el punto de vista de ella. Personalmente yo no hice ninguna tarea, pero yo después de haber terminado el curso y haber visto todas las clases, pienso que el proceso que uno tiene para realizar un cómic es muy personal, porque a fin de cuentas yo tengo muchos años preparando este cómic que todavía no ve la luz, que espero este cómic vea la luz a principios del próximo año, pero llevo mucho tiempo preparándolo porque he movido muchas cosas. Al principio el personaje de Verónica no existía otro personaje que hemos de omitir, por favor. Pero creo que esos cambios de tú tener experiencias, tener un ojo crítico sobre los elementos que ves, sobre los tipos de familias que ves, los tipos de personalidades, todo eso te ayuda como a crearte un ojo crítico, vuelvo a decir, sobre qué quieres transmitir o qué cosas diferentes te transmiten. Por ejemplo, ayer estaba viendo una película de Netflix con mi novia, que es la de los hermanos Wallaby, que personalmente se los recomiendo mucho. Si les gustaría un video de mí reseñándolo como un poquito más a fondo y cómo lo percibí yo todo,
pues me lo pueden dejar en los comentarios. Pero básicamente se me hizo muy interesante la forma en la que yo percibí los tipos de personaje que había en la película. Porque lo que tiene es que tienen una gran variedad de personajes. Esta película están muy bien escritos y entiendes como el concepto de los personajes. Pero por ejemplo, para mi novia le parecía como muy molesto que los padres no tuvieran un crecimiento, que no maduraran los padres a lo largo de la película, a lo largo de la historia. Y yo le dije que en realidad esto me parecía bastante realista, porque específicamente el tipo de personaje que me presentan como los padres de los niños no puede crecer, no puede ser mejor persona, porque básicamente una persona egoísta, que siempre ha sido egoísta y que a pesar de que su propio egoísmo casi acaba con su vida y le dan una oportunidad, es imposible que esa persona cambie por el tipo de personalidad y lo bien escrito que está el personaje. Porque algunas personas simplemente son malas porque les gusta ser egoístas y no les gusta pensar, y no necesariamente quiere decir que esté mal escrito. Que haya un personaje que sea egoísta y que puedas tú ver características negativas en ese personaje a pesar de que te frustre. Un ejemplo muy claro es Shinji, y como mucha gente odia a Shinji, pero en realidad Shinji es un personaje muy bien estructurado. Se entienden sus acciones, de repente actúa muy dramático, pero es parte de su personaje, es parte de que tiene él un trauma. Igual me pasa a mí lo mismo con Steven, de Steven Universe. Es un personaje que tiene estrés postraumático y es completamente normal que en Steven Universe Future él tenga esas reacciones tan extremas y que no tenga la capacidad ni la calma de poder decir a sus seres queridos realmente cómo se sienten. Entonces, esos son ejemplos de personajes muy bien escritos. Y así como en el dibujo no tiene absolutamente nada de malo que tú tomes referencias, no hay ningún problema en que tú tengas referentes de personajes ya escritos como ejemplo de qué personaje tú quieres transmitir, estudiarlos, o incluso ver un personaje del cual tú no quieres que jamás caiga tu personaje, que no sé, si tu personaje quieres que sea como cómico, poner a Olaf como antítesis, porque es la típica mascota que está allí para recorrer el camino con los protagonistas, con el héroe. Pero cómo modificar a el personaje cómico para que realmente tenga un trasfondo, para que realmente sea alguien tangible, palpable, y sea fácil que alguien en algún punto se sienta identificado con él. Si nos sentimos identificados con un personaje y lo podemos palpar como prácticamente un ser humano, no un ser ficticio, porque siento yo que a veces al cerebro le cuesta mucho trabajo como dividir que lo que está viendo es ficción. Entonces es por eso que tenemos las reacciones de que nos tomamos muy en serio los traumas que tienen los personajes, que nos sentimos afectados, nos sentimos identificados. Entonces creo que es muy importante el estudiarse quieres o qué quieres tú transmitir con tu personaje, qué clase de persona quieres que sea, qué clase de persona quieres que se identifique con él. Entonces, para empezar, en ese aspecto de personalidad y de cómo lo escribes, cómo lo estructuras, no hay ningún problema de cómo lo escribas. Si tú realmente estás investigando, o si tú sientes que es que voy a copiar a, no sé, a Jack Sparrow, y empieces como a querer hacer un personaje como que es muy alivianado, como que no le importa nada, y tú sientes que estás copiando a Jack Sparrow, entonces aprovechate de esos estereotipos que tú estás estableciendo. Porque al hacer un personaje descuidado, al hacer un personaje como que no le importa nada, estás haciendo uso de un estereotipo. Entonces, haciendo uso de este estereotipo, ¿cómo o qué herramientas tú puedes usar como complemento para que, a pesar de que estás usando un cliché, lo puedas modificar para que
realmente sea un personaje más vivo, que tenga más vida, más corazón. Por lo tanto, así como yo recomiendo que uno tome referencias como de personajes de ficción en cuanto a personalidad y escritura, yo también recomiendo que se armen un tablero en Pinterest, que busquen referencias en YouTube, pues sí, en YouTube, en Google, en donde caigan, donde ustedes vean, en Tumblr, en Twitter, donde sea, que haya una característica, no sé, que me gustan las pelirrojas, pues específicamente agarras tu característica física de pelirrojas y así empiezas a crear tu tablero. Y les recomiendo mucho Pinterest porque tiene un algoritmo muy bueno y la forma en la que puedes como tú mismo hacer tus tableros y luego ya a grandes rasgos ver cuál es el resultado es muy interesante. Ahorita en pantalla les voy a poner cómo es el tablero de Pinterest de Verónica, porque Verónica es un personaje que me pertenece estéticamente porque yo lo diseñé, pero escrito y como pensado está por otra persona. Entonces, en conjunto con esa otra persona, hacemos intercambio de ideas y agregamos cosas a su tablero de Pinterest, que es el que te van a estar viendo. Entonces creo que esos son como factores importantes. Y una vez que tú ya tengas como una idea de cómo va a ser la estética de tu personaje, ya tengas bien entablado con su personalidad, ya lo siguiente es directamente plantearlo, dibujarlo. Y hay una herramienta que yo uso para calcular la altura, que la recomiendo mucho, que es una página japonesa que se llama Hikaru Shiatate. Igual voy a dejarles el link en la descripción, pero yo uso esta página porque me permite colocar el nombre del personaje, la altura exacta que yo le estoy poniendo, y me permite poner a muchos personajes. Igual les voy a poner un ejemplo aquí en la pantalla de cómo lo sé, pero me permite poner las alturas de todos los personajes y de cómo es que quedan los personajes uno al lado del otro. Un personaje que mide 1,72, cómo se ve al lado de uno de 1,80. Y eso me da una visión más realista de cómo se ve el personaje, para que no voy a poner que mi niño de 14 mida 1,95 y su chica 1,62, y también ver cómo miden. También les recomiendo hacer una investigación bien de fenotipos. Los fenotipos, les explico, son las características genéticas que tenemos los seres humanos. Todos tenemos fenotipos. Los fenotipos se dividen como los ojos de color, las características que tienes en tus manos, la altura que tienen. Por ejemplo, yo tengo un piquito como en el fleco, que eso se llama frente de vampiro, el labio de corazón. Esos son los fenotipos. Entonces les recomiendo yo que busquen fenotipos, y igual conforme vayan haciendo su investigación, esa misma la van agregando a su tablero de Pinterest y ya van teniendo como características un poquito más profundas. Se podría decir que uno de los fenotipos de Verónica es que ella tiene pecas. Entonces esa es como otra característica que pueden agregarle al personaje. Si quieren agregarle como alguna discapacidad visual al personaje, pues también pueden tener como una justificación en base a los fenotipos, el color de ojos o la forma de su cabello, el color de cabello. También pueden como considerar desde un inicio qué nacionalidad va a tener su personaje, y ahí mismo aplicaría el nombre del personaje. Si el personaje va a ser extranjero, no sé, que sea gringo, pues ya le puedes poner un nombre más americanizado. Si tu personaje va a ser mexicano, pues le pones un nombre como Carmen, un Pepito, que se te ocurra que tenga relación con. Entonces, para ese tipo de cosas, yo recomiendo también la investigación, es muy importante.
Y allí poco a poco se va llenando tu tablerito de Pinterest y vas teniendo como las características, los fenotipos, la nacionalidad, cómo se viven, qué clase de personas, cuáles son las características de las personas que habitan en la nacionalidad que escogiste. Entonces, esos son factores muy importantes dentro de tu personaje. En caso de que vayas a escoger un personaje como más humano, más realista, ya si tú decides hacer como tu historia como de fantasía y enfocarte como en elfos, brujas, etcétera, etcétera, pues ya tendrás tú que hacer la investigación relacionada a tu tema y ver como de qué clichés utilizan o qué factores son más comunes, cuáles quieres evitar, de cuáles te quieres aprovechar, porque, insisto, los clichés no son malos. En realidad son cosas que nos ayudan mucho para poder estructurar al personaje. Y si sabemos usar bien esos clichés y usarlos a nuestro favor y al mismo tiempo darles como un vuelco a la personalidad para que ese cliché no se vuelva aburrido o típico o termine arruinando el personaje, que es posible, como por ejemplo la chica tranquila que todo el tiempo está como con sus audífonos en su rincón y que siempre está así como de bien pensativa y no le habla a nadie, odia a todo el mundo. ¿Cómo podemos romper ese cliché? Pues justificando por qué ella tiene esa personalidad. No sé, a lo mejor hay una persona controladora en su vida, a lo mejor ella simplemente no sabe o no quiere relacionarse con las personas. Entonces es como buscar, como de hacer uso de esos clichés, justificarlos y a crear empatía, crear un personaje que genere empatía y qué tipo de persona podría relacionarse con cómo actúa este personaje o a qué tipo de persona le puede gustar. Pero creo que una de las cosas más importantes es que realmente exista empatía para los personajes, que realmente todo el mundo tenga la capacidad de decir, yo me siento muy identificado con Max Goofy, por ejemplo. Yo me siento identificada con Mabel Pines. O sea, que realmente exista como esa conexión entre el espectador y el personaje y que el personaje prácticamente se sienta como palpable y que haya como ese cariño para las personas que lo vean. Entonces ya, una vez que tú ya tienes tu tablero, ya tuviste tu investigación y ya empezaste a trazar, no tengas miedo de dibujar a ese mismo personaje y volverlo a dibujar una y otra y otra y otra vez. No hay ningún problema. Solamente sí te recomiendo que hagas una ficha final. Que a lo mejor ya vas puliendo a tu personaje, a tu chico, a tu chica, a tu no binario durante años y a fin de cuentas en algún punto tienes que publicar tu producto, tu proyecto o lo que vayas a hacer, definirlo bien. No puedes estar como cambiando cada rato tu personaje, como de, no sé, en el capítulo 3 resulta que quiero hacer que Verónica tenga los ojos amarillos. No, porque ya la estoy poniendo con los ojos verdes. Esta va a ser su ficha oficial y ella no va a cambiar de esta forma. El tablero de Pinterest a mí me sirve para que Verónica no use la misma ropa todos los días, que no se vuelva una caricatura de prácticamente tengo el mismo suéter en mi closet, o sea que use ropa distinta. Y para eso me sirve mi tablero de Pinterest. Pero lo que son sus facciones, lo que son sus pequitas, su color de piel, su color de ojos, su color de cabello, eso no lo voy a modificar, porque esta ya es su ficha. Y no tengo tanto proceso de la ficha de Verónica, pero puede que aquí les esté poniendo fotos de cómo ha ido como creciendo el diseño de Verónica y cómo ha ido avanzando más y más. En Verónica no ha habido cambios tan notorios como el del protagonista del cómic,
han sido como cambios más sutiles y más que nada como en su ropa y en cómo también se ha modificado mucho mi estilo, pero creo que no hay ningún problema con eso, o sea, como que tú digas, ok, este diseño está chido, me gusta, pero no hay ningún problema en que lo vuelvas a hacer. Y rehaz y deshaz todo lo que tú creas necesario hasta que llegues como al personaje que tú dices, este es mi personaje perfecto, esta es la idea perfecta que yo tengo. Así que chicos, de verdad les agradezco por escucharme y espero este video les sirva de algo y que se animen a ustedes a hacer personajes y a no sentirse tan intimidados por este concepto. Igual se pueden comunicar conmigo en mis redes sociales y mandarme o etiquetarme ya sea en Instagram, en Twitter o en Facebook con los diseños que hagan en base a lo que yo les expliqué más o menos del video. Igual les voy a dejar el link de los recursos que yo utilizo o del curso de Kerhana que les comentaba para ver si a ustedes les sirve de algo. Y de verdad espero que disfrutaran este video. Así los invito a que le den like. Yo me abrí un Patreon en el que voy a estar como subiendo proceso. Ahorita no he subido nada y no he tenido como mucha interacción, pero porque he estado trabajando en el cómic y en otras cosas. Pero espero de verdad disfruten este video y que se diviertan y que tengan un lindo fin de semana que será próximo. Así que hasta luego.